Y aquí estamos nuevamente en piedra, papel y tinta para hacer una mesa de periodistas. Y esta vez con Sandra Aliaga, periodista, Nancy Bacaflor, periodista, y Patricia Cusicanqui, periodista. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema, el rol de los medios, el rol que los medios jugaron, en el caso Zapata y los resultados del 21 de febrero del 2016. Dicen que el rol de los medios fue decisivo en muchos casos para que pierda el sí y gane el no. Y que se basaron en mentiras y que, bueno, en realidad se dejaron llevar por las redes sociales. ¿Qué opina Sandra Aliaga sobre esto? A ver, yo creo que como en muchos otros casos, el rol de los medios fue el rol de los medios, el que juega siempre. Cuando existen distorsiones, cuando existen mentiras, pongámoslo así, cada bando jugará su parte. Lo que yo sí lamento es que hay una amplificación, hay una magnificación de lo que dice una y otra parte, pero en realidad, ¿no es cierto?, no hay una labor de orientación o de verificación. Se dedicaron simplemente a las 400 versiones que salieron de boca de la señora Zapata o de boca del señor presidente, simplemente a repetirlas, sin verificar, sin tratar de establecer los hilos de esas verdades que son tan relativas siempre, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de cosas, yo creo que la democracia es así. O sea, las reglas del juego democrático son: nos enfrentamos en una elección, vamos a la elección, tú ganas, yo pierdo, o tú pierdes, yo gano. Por un voto, por dos votos, y eso me lleva también a pensar en que la democracia como tal está en crisis, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, yo voy a ganar si presento los argumentos más razonables y más convincentes. Más razonables. Y si soy lo suficientemente creíble ante la población. ¿Qué dice Nancy? Bueno, yo creo que me parece un tanto riesgoso lo que dice Sandra, que en este drama del caso Zapata, presidente Morales, no haya habido verificación como algo absoluto. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que ha habido mucha información, era necesario conocer las partes, se las conoció en su momento, se verificó muchas de las cosas. Una de las mentiras que se verificó fue la mentira, el error, el lapsus, mentira, error, lapsus, olvido, vamos a decirlo, del presidente, cuando dijo, yo no la veo a la señora Zapata desde el 2007. Y bueno, un año antes, en el Carnaval de Oruro, se habían sacado una foto, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo verificó si no fueron los medios de comunicación? Contraponiendo fotografías, viendo si es que estaba el presidente, el vicepresidente, si llevaba la camisa, tal. Hemos llegado a ese nivel de contrastación. Si no, el caso hubiera quedado como cualquier cosa. A raíz del tema, no podemos negar que los medios han llegado a verificar que la señora Zapata, más allá de que hubiera mantenido la relación con el presidente Evo Morales, se llegó a verificar que tuvo estrechas relaciones y vínculos con gente del gobierno, que utilizaba la oficina de la primera dama como si fuera su oficina y como si fuera la primera dama, que daba órdenes, no dejaba su carnet de identidad a la entrada de la oficina. Es decir, yo creo que absolutizar diciendo que hubo tergiversación, que hubo no verificación de la información, o sea, a mí me parece también quitarle un poco el mérito de lo que han hecho los medios de comunicación. Estoy de acuerdo contigo, Nancy, pero a lo que yo me refiero es la banda ancha. Es decir, hasta ahorita yo creo que la población boliviana no tiene certezas en qué ocurrió y qué no ocurrió, y eso
fue darle la cobertura a ambas partes de acuerdo a sus declaraciones que cambiaban día a día. Y eso generó un malestar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no fue mi intención, Patricia, ¿no es cierto?, minimizar ese Yo rol. coincido en que efectivamente los periodistas, y no es de ahora, sino siempre, nos apoyamos mucho en la declaracionitis, ¿no? Es un error tremendo, cierto. Pero yo coincido con Nancy en que no se puede desmerecer el trabajo, en este por caso supuesto. concreto. Los medios y los periodistas han hecho lo que tenían que hacer. Ha habido una sucesión de hechos, todos los días salía una información que había que cubrir. O sea, los periodistas no solamente cubrimos investigaciones, ¿no es cierto? También tomamos declaraciones y lo que hacemos como instrumento de mediación es publicarlas, emitirlas para el conocimiento de la gente. Imagínense si por cada cosa que se dijera tendríamos que ir a verificar. Nuestro trabajo no tendría sentido en lo cotidiano. Y no es que los medios de comunicación, los periodistas, nos hemos dejado llevar de las narices por un tema tan que debería quedar en el olvido y ahora lo estamos además sacando otra vez a la luz como circo. Por eso yo digo, yo creo que uno de los papeles fundamentales de los medios de comunicación es tratar de priorizar, ¿no es cierto?, qué es lo informativamente valioso o qué aporta a la construcción de la democracia, del desarrollo, etcétera, etcétera. Porque, claro, o sea, si yo tengo la pepa porque don Evo Morales titubea al ¿será que tengo un hijo? ¿No tendré un hijo? ¿Tengo relación? ¿No tengo relación? Mete la pata. Si yo le doy el valor que como reguero de pólvora se le dio, ¿no es cierto?, esa es una forma de sentar presencia en la sociedad. Pero la otra es decir, bueno, realmente esta declaración, ¿cuántos hombres en el país y en el mundo no se habrán enterado que tienen hijos? Pero no tiene Pero que no ver es con el eso, tema Sandra. de que Pero sea es que le cualquier dimos hombre, un- sino es el primer mandatario. En cualquier parte del mundo, Sandra, la vida de un presidente tiene connotación más si esta vida tiene que ver con una persona que había estado beneficiándose del Estado. Esa es la relación. Si se benefició ese es del el Estado, punto más importante. la señora Exacto. Zapata tuvo vínculos con gente del Estado, del gobierno. Por eso es que te digo que se llegó a... Quizás las informaciones que había sacado Valverde fueron un desastre en términos de cómo manejó. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Pero a raíz de esos hechos se develaron otras cosas. Estas Exacto. cosas de la señora que tenía una empresa, tenía otra empresa, tenía una mansión millonaria, Estoy dijo que era, totalmente de acuerdo dijo que era contigo, abogada, Nancy. que era profesional y no había tenido Pero título. haremos un Entonces, balance. el presidente cuando se vinculó con este tema era porque la señora había empezado a utilizar el nombre del primer mandatario. ¿Cuánto tiempo Así era el tema. informativo? ¿Cuánto tiempo informativo, haciendo un balance, se le dio a estos temas que son absolutamente vitales para el país? Porque hay tráfico de influencias, porque hay estafa, porque hay... Y al tema de que si Gabriela era enamorada del Evo, si Evo Yo creo, pensaba Sandra, que no. tenía un Yo hijo. creo, Sandra, que en el fondo lo que nos interesaba a los periodistas era lo que tú planteabas de inicio. ¿Cómo podemos aportar desde el trabajo que estamos haciendo? Pero sobre hemos la base, terminado así. sobre la base de las Hemos denuncias, logrado Lucía, sobre la base de Sí. las denuncias, había un presunto caso de corrupción terrible en esos niveles. A mí me sorprende que el exministro Quintana diga, yo no sabía que la señora ocupaba un espacio en esa oficina, por Es favor. una barbaridad. O sea, Pero al final, haciendo un balance general a esta altura, después de un año, ¿ustedes creen que hemos logrado reflejar la seriedad del tema? ¿Hemos logrado reivindicar, digamos, los verdaderos Móviles. móviles del asunto o nos hemos quedado en la telenovela? Lucía, una de las bases de la democracia es la transparencia. Y la transparencia no debiera ser solamente del ciudadano, sino del Estado. Sobre ¿no? todo. Y de las instituciones estatales. Pero eso es Ahora, indiscutible, Nancy. discu- Pero los pero medios hemos logrado llegar a eso. Permíteme, yo no sé si es que de pronto todos hemos estado en cobertura esos días. Yo he estado. Y yo puedo decir de manera fehaciente cómo se han cerrado las puertas para la investigación de este caso. O sea, todo se había articulado. A mí me pareció perfecto que el presidente Evo Morales salga y diga que se investigue. Hasta ese momento que el presidente Evo Morales dijo que se investigue en todos los niveles del Estado, Asamblea Legislativa, Contraloría,
ni la Contraloría se mosqueó en decir vamos a investigar. El Ministerio Público, cuenten cuántos días se llevó para reaccionar sobre el caso. La Contraloría no dijo nada y la Asamblea recién, cuando el presidente Evo Morales dijo investiguen, creó la comisión. Digan cómo fue tan accesible los documentos de todos los contratos. Entonces también hay que ver cómo las puertas del Estado y de las de las instituciones del Estado son o no son transparentes para haber intentado siquiera. Ahora, otro tema que me gustaría precisar con Sandra. Ella decía, ¿cuánto nos hemos llevado en hablar del niño? ¿Cuánto, si ustedes calculan, cuánto el gobierno ha estado interesado en meter y desviar con el tema del niño? No solamente eran los medios, no solamente eran los opositores, pero es que era el gobierno también. Nancy, lo estás tomando Sandra, como algo personal. No es algo personal. Yo no lo que te estoy planteando el problema. Tú planteas la crítica. Pero yo le escucho. Lo que me acabas de decir es eso, ¿no es cierto? Digamos, ¿no? El presidente de la República es el primer servidor del país, por lo tanto, él es noticia. Lo que yo te estoy diciendo que desde mi punto de vista, una declaración del presidente que no aporta en nada, que no tiene fundamentación, yo no la tomo en cuenta. La cobertura fue tan desagradable, al mismo nivel de desagradable, la cobertura del caso Zapata, como lo fue el caso de Mónica Lewinsky con Clinton. O sea, que el presidente, para ti, Sandra, que diga un día que no le había visto a la señora Zapata y después se muestre que sí, y después diga que sí había sido conocida, y que después diga que en realidad el hijo y no había el hijo, entonces carece de información. Eso no deberíamos haber reflejado. Si el presidente está hablando de un ser que supuestamente, en palabras del vicepresidente, el propio presidente lo había visto, entonces carece de importancia, no deberíamos haberlo reflejado. Para mí la importancia era establecer si había tráfico de influencias o no. ¿Qué dices? ¿Por qué mueves la cabeza? Porque claro que es importante. En el fondo, lo que queríamos saber es si seguía o se mantenía la relación entre Zapata y Morales y si existía esta corrupción que se estaba denunciando. O sea, sí tiene sentido todo lo que dicen las fuentes. Es una sucesión de hechos que obviamente había que recoger. Ahora, ¿cómo lo querían mostrar los medios, más grande, más chico? Es otra discusión. Pero yo creo que son cosas, hechos noticiosos, a los que no podemos ignorar. Sin duda no podemos ignorar. Claro, veo desde este lugar que había una intención de mostrar que este tema tenía sus efectos a nivel estatal, en los intereses estatales. Pero también veo desde esta situación, desde esta posición, que el reflejo mayor no era sobre estos intereses estatales, sino más bien sobre la telenovela. Sí, o sea, por ejemplo, hay un tema que yo no compartí, digamos, porque yo también soy crítica, digamos, porque no podemos decir que todo estaba una maravilla, que fue una cobertura de pronto maravillosa. ¿Pudimos los medios equivocarnos en el tránsito de la cobertura? Sí, pero que ya de ahí y no los medios, un cártel de la mentira, Sandrita, no los medios, no, te digo, unos medios, hay unos medios pero, y hay otros medios. Yo no sé si, por ejemplo, es democrático decir o crear un cártel de la mentira y acusarte desde el Estado. O sea, a mí ya me parece eso un extremo. Una cosa es asumir que podríamos habernos equivocado algunos medios. Sí, yo creo que es importante hacer esa precisión. Sí. Algunos medios, porque otros seguro que han hecho de pronto desde la perspectiva de los medios estatales una perfecta cobertura, ¿no es cierto? Entonces, ha sido igual de vergonzosa la mayor parte. Puede ser que algunos nos hayamos equivocado y en algún momento por ejemplo, un tema que a mí me pareció que no deberíamos haberlo reproducido es cuando se filtraron esas fotos de Zapata semidesnuda diciendo aquí yo estoy. Eso era hacerse llevar de las narices. ¿En qué aportaba eso al problema central? Yo creo que fue una equivocación meternos en la línea de lo que Zapata nos quería llevar, digamos, ¿no? Pero así como eso, yo creo que no podemos desvalorar, y yo no comparto con el gobierno que a partir de este tema quiera decir que todo fue una falsedad y que todo fue una mentira. Mentira es también esa posición del gobierno. Mi última pregunta, y para que la respondan muy rápidamente. ¿Ustedes creen que en la labor de los medios de comunicación, el rol que cumplieron, las redes sociales también, al sacar a luz el tema de Zapata,
fueron decisivos para que gane el no? A ver, yo te respondo simplemente haciendo otra pregunta. Es decir, si no hubiera habido Fondioc, otros casos de corrupción, el debate sobre el TIPNIS, la ineficiencia, el cuoteo, el desconocimiento de funciones desde altos cargos de personeros del gobierno. ¿Será que lo de Gabriela Zapata hubiera pesado tanto como dicen? Uh-huh. Y si, yo me remito a que a veces le damos un peso demasiado trascendente, digamos, a lo que dicen y no dicen, a lo que difunden y no difunden, y cómo lo hacen los medios de comunicación. Y si fuera así, Evo Morales jamás hubiera accedido a la presidencia. Con tu pregunta, creo que la deducción es no. No ha sido no fue decisivo. Pudo influir, por supuesto, ajá, pero más que el rol de los medios ha sido la actuación tanto del gobierno como de la oposición, que ha sido vergonzosa en ambos casos. Sí, yo creo que también ha influido, pero yo creo que no fue determinante. Yo creo que influyó. Cualquier campaña influye. En cualquier parte del mundo, ciertos hechos con Trump influyó ciertas cosas. Igual ganó, digamos, ¿no es cierto? El tema es que aquí hay una sumatoria de cosas con el gobierno. Está a fondo indígena, están las Fuerzas Armadas, está la corrupción en otros escenarios del Estado, y obviamente hay un desgaste, yo creo que hasta un desgaste natural también. O sea, no puedes esperar después de 11 años, 10 años de gobierno, tener 64% de respaldo popular. Algo tienes que haberte desgastado. Y yo tengo que decirlo, que pese a esta década, el gobierno y el presidente Evo Morales sigue teniendo un nivel de popularidad todavía aceptable, ¿no? Entonces yo creo que sí ha influido, pero yo no creo que haya sido el factor de derrota, como ahora quiere mostrarlo también ciertos sectores del gobierno. Y estos factores que mencionaban, Fondioc, etcétera, 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 ¿por qué no sumarle el hecho de que por un principio democrático la gente simplemente decidió que el presidente ya no debe seguir? ¿Por qué? Porque su periodo se ha cumplido y porque hay que respetar las normas, etcétera, etcétera. Se hablaba hace un momento en el anterior bloque de encuestas, y de hecho 2 meses después, menos de 2 meses después de los resultados del referéndum, salió otra encuesta que le daba altísima aprobación a la gestión del presidente, pero también la gente expresaba su confianza en él. Estamos hablando de 60 y tantos %. Era una encuesta de Tal Cual Comunicaciones. 54% confía en el presidente y 61% aprueba su gestión. Aún así, ganó el no. Y esta es una encuesta en el área urbana. Imagínense cómo será con el peso del área rural. Entonces yo realmente creo que no hay que desestimar, en realidad no hay que subestimar al elector, ¿no? La gente puede que haya influido el caso, pero también vota conscientemente, ¿no? Pero además lo que dices es muy importante. El enfrentamiento al voto por el no o por el sí no era necesaria y automáticamente no al Evo o sí al Evo. Claro. O sea, la pregunta era sobre la Constitución, y había mucha gente que decía, a mí no me parece que la presidencia en términos abstractos, o sea, pueda ser más de 10 años por persona, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta a Evo Morales, porque ese es otro factor. El hecho de que hubiera ganado el sí en el referéndum no quiere decir necesariamente que Evo Morales sería presidente el 2019. Todo indica que es muy posible que sí, porque tiene gran respaldo popular. Pero yo digo, si ahorita se somete nuevamente al referéndum, cambian la figura constitucional, el 2019, ojo, yo no sé si... Primero, que estoy casi segura que no va a ganar con más del 50%. Lo tiran a segunda vuelta. Y en segunda vuelta dependerá de las condiciones en las que está el país. Y por supuesto ahí se juegan muchas cosas. El gobierno debería dedicarse a hacer lo que tiene que hacer, gestión, y la oposición debería tratar de articular un proyecto alternativo que no sea el proyecto es que no vaya Evo, porque ese es su proyecto. Una cosa es cierta, pero lo que decía el canciller Choquehuanca la semana pasada, el ex canciller, yo creo que eso de correr a sangre no es una metáfora, ¿no? O sea, realmente la cosa se va a poner muchas muy cosas son peluda. metáforas en la boca de las autoridades. Bueno, van a resucitar ahora a Zapata
resucitan también las marchas, el sí, el no. Eso es lo que se viene encima. Bueno, hay que esperar a ver qué dice este domingo la señora Zapata, ¿no? Para mí sigue siendo un hecho noticioso, diga lo que diga. Sí. Y para mí resucitar el 21 de febrero es una vergüenza. Es una vergüenza que nos quita tiempo a la ciudadanía, nos quita tiempo al gobierno y nos quita tiempo a la oposición. Porque además es muy claro por los resultados del referéndum que hay un país dividido, o sea, el 49 versus el 51, y ese es uno de los problemas de la crisis de democracia. Ese es uno de mis cuestionamientos, como un referéndum, ¿no es cierto?, con la diferencia de 10,000 o 100,000 votos, puede definir suscribir o no el Tratado de Paz en Colombia, o definir un tema como este de... Vamos a tener la continuidad de este diálogo después de los acontecimientos del 21 de febrero. Gracias. Muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana.